tiene su particularidad, porque no hay muchos. No hay muchos en general, no hay muchos que hayan jugado en Racing Independiente. En Boca y en River se ha dado por ahí, pero por masividad. Pero no hay muchos casos Central de jugadores. Newell's. Sí, en Central Newell's deben ser muy pocos. Muy pocos no me apures porque no sé decirlo ahora. Sí, deben ser muy pocos. Ahora, esta particularidad que tuvo, un jugador al cual cuando lo nombramos inmediatamente la gente lo va a recordar. Además era un volante con una prestancia, con características que no sé si hay hoy. ¿Viste esos jugadores? Ahora lo vamos a charlar con él. Hablo de Daniel Guadalupe Piguín. Qué bárbaro, qué bueno retroceder. Dirá, che, no me traten de viejo, pero qué bueno sería. Porque el hincha debe estar diciendo, Guadalupe Piguín, esto es lógico, es inevitable, esa comparación. Ayer pasaba con el Mencho Galvagni, claro, y pasaba con cada jugador con el cual charlamos habitualmente. ¿Cómo te va, Daniel? El respeto, el agradecimiento por la charla con Hora Extra. ¿Cómo está, Guadalupe? Porque está bueno también decirte, porque quedó, el Guadalupe es una marca registrada en ese aspecto. ¿Cómo estás, Daniel? Un abrazo. ¿Cómo están? Un gusto también para mí. Es cierto, la gente... lo que vos decís es como que le quedó pegado más mi segundo nombre que el primero. Sí. Y tiene una historia, porque el nombre ese. Yo me enteré como a los, no sé, a los 23 años, 22 años. Le pregunto a mi vieja, che, ¿por qué mi vieja estaba en Santa Fe, yo ya estaba acá en La Plata? ¿Por qué me pusiste Guadalupe? Si yo normalmente es un nombre... después me di cuenta que en México lo usaba todo el mundo, porque cuando me tocó ir a México, pero es un nombre acá más usado para mujeres. Entonces me decía, mira, yo te voy a contar algo, me dice mi vieja, por teléfono esto, cuando no había celulares, tal, bueno. Y me dice, che, yo te estaba por perder, o sea, que había un problema ahí con esas épocas de antes, viste, que los partos eran, no había nada que ver los estudios de ahora, y bueno, y dice, entonces le recé a la Virgen, le dije esto, y le hice esta promesa que te iba a poner Guadalupe, que eso, bueno, en Santa Fe, ¿no? Y bueno, él me dijo así, si nacías normal, te iba a poner Guadalupe. Le digo, pero me pusiste igual Guadalupe, aunque no nací normal. Y se reía, ¿viste? Pero bueno, nada, fue una cosa en su momento que me llegó bastante porque no sabía que había tenido un embarazo complicado y que tuvo que recurrir hasta a auxilio espiritual, ¿no? Pero es cierto, la gente enseguida se apoderó de ese nombre y me decían más o mi apellido o el nombre de Guadalupe. Daniel, a ver, en las épocas, y cuando vos decías nostalgia, viejo, yo también digo, pasa muy rápido la vida y eran épocas hermosas a pesar de que no había por ahí el profesionalismo así tan globalizado como ahora, era mucho más local, pero bueno, sí, estábamos felices de vivir esas épocas. Ahora te vamos a pedir ayuda, que nos empieces a refrescar un poco la memoria, por lo menos a quien te habla que no la tiene, pero ayer hablábamos con el Mencho Galvagni y yo le decía, ¿cuántas veces le ha pasado en la cancha? Porque él me contaba que él va mucho a la cancha, y él decía, yo voy con mi hijo, y me imagino al padre de familia con el hijo de la mano, parándolo y diciéndole al hijo, vos no sabés lo que jugaba este. Y me imagino que a vos te debe pasar lo mismo. No sé en qué cancha más, o en qué cancha menos. Mirá, primero, como pasó bastante tiempo, las caras cambian. En el caso mío, se te va el pelito de arriba, te quedas medio pelado. Entonces, que me reconozca ya es una cosa, viste, importante. Es un mérito importante de parte de la persona. Y después sí pasa eso que vos decías. Generalmente la gente es muy agradecida, y sobre todo los jugadores que como yo de repente teníamos mucha entrega y a veces tenés más reconocimiento de la gente porque hay otros jugadores, por ejemplo, que son más técnicos, entonces son jugadores que por ahí espera mucho la gente, son los que desequilibran, son los que de repente pueden darle la diferencia y le exige mucho, y esos jugadores a veces son un poco intermitentes o no aparecen tanto en el partido, o son más marcados, y a veces se pone esa situación como hasta de injusticia, ¿no? Sí. Y somos los más
luchadores, lo que ponemos todo en la cancha se nota mucho más y bueno, y la gente reconoce esa entrega. La gente en general es una receta para todos los jugadores. Si dejan la piel en la cancha, Claro, después dije, claro, bueno, claro, tal ya cual, está. tal cual. Hicieron lo que pudieron. Exacto, Después, exacto. si el resultado no es el que esperaban, dice, bueno, dejaron todo y te terminan aplaudiendo, o por lo menos reconociéndolo. Exacto, más vale. Ese jugador. Estamos charlando con Daniel Guadalupe Peguín y ahora te van a saludar mis compañeros y la idea es esa, es retroceder un poco como para ese eco que dejan futbolistas que han marcado una huella, como bien marcabas, por la característica, por la entrega, por el sentido de pertenencia. Lo único que te voy a preguntar, que te voy a pedir que me ayudes es... ¿en qué año jugaste en Estudiantes y en qué año jugaste en Gimnasia? Porque arrancaste en Gimnasia y la pregunta tiene un archivo adjunto. ¿Por qué después aceptaste jugar en Estudiantes? Bueno, una historia. Yo venía de Colón, no hice división inferiores y jugué 2 años en primera. Ahí lo tuve a Nito Veiga, de director técnico. Y Nito Veiga me dice, mira, yo sí voy a ir a Buenos Aires, yo tengo allá posibilidades de agarrar equipos de primera y voy a tratar de llevarte. Que bueno, uno lo toma. Yo estaba en la joya, era muy joven, pero recién había hecho contrato, pero ya era titular en Colón y todo eso. Entonces, le digo, bueno, Nito era un tipo de muy buena gente, pero también hay que tomarla con pinzas. Esas palabras, viste, son el tiempo, a veces cambian las cosas y la situación. Pero ¿qué pasa? Él viene acá a Gimnasia, asciende y en diciembre, y en enero llaman a la sede de Colón, y me avisan de que Gimnasia quiere negociar estaba negociando con Colón por mi pase, y que yo, bueno, si arreglaban tenía que viajar ahí mismo enseguida. Bueno, así se da, después un arreglo, llego acá, eso fue en enero del 83, del 85, Sí. en enero del 85 ya llego, y llegué en pleno conflicto el famoso conflicto Ruggeri Gareca en River, en Boca, Ortigoechea Tapia, esos 4 jugadores, ¿no? Sí, sí. Ruggeri Gareca de Boca pasaron a River, Claro. y Ortigoechea y Tapia pasaron de River a Boca, sí. siendo la única manera que podían arreglar, porque sin que queden heridas, por así decirlo, porque les correspondía a Ruggeri y a Gareca quedar libres, porque antes quedabas libre si vos no firmabas contrato por 2 años porque no arreglabas, quedabas libre, te quedabas con el pase. Entonces, para evitar eso hicieron ese arreglo en cierta manera bajo la mesa, pero que se intervino todo el gremio de futbolistas y todos dejamos de entrenar, los profesionales, en solidaridad para que se arregle ese tema. Sí. Era un tema de River y Boca, pero ahí todos los equipos en cierta manera nos hicimos solidarios. Y todos los equipos de acá. Después resulta que cuando vamos a Santa Fe a jugar la primera fecha del Nacional con Gimnasia, Unión volaba y nosotros éramos una tortuga porque habíamos hecho una pretemporada como Claro. pudimos en Punta Lara. Me acuerdo que nos cruzábamos los planteles de los 2 equipos corriendo en Punta Lara y sin profe, sin nada, hacía con una receta manual a ver qué hacíamos para no estar parados, porque era un parate total. Pero parece que ellos, lo de allá, no habían parado, así que nos costó el primer partido ese debut, nos ganaron hasta con facilidad, te diría, porque no soportamos el ritmo físico en un día agobiante de calor como hace en Santa Fe, ¿no? Así que bueno, pero de todos modos así fue mi llegada acá. Después estuve alrededor de 5 años y 4 años y medio, y tuve a Garisto 2 veces como técnico, y te lo Claro. nombro porque va a ser clave después Claro. en la explicación que te voy a dar. Claro. Después de Gimnasia te 2 fuiste a veces, Central. en vos. 2 periodos fue técnico de Gimnasia. Sí. Y él se va. Después yo también me voy porque termino mi contrato en esa época, y estoy hablando de mediados del año 89, y él se va al Atlas de Guadalajara. ¿Y qué hace? Refuerza el equipo, me llama a mí. Daniel, ¿querés venir?
está muy bueno. Y bueno, yo justo estaba allá en libertad de acción, también por esa famosa cláusula que no habíamos arreglado, y quedé y empecé ahí con él, así que ahí lo tuve también a él, 2 años. Vuelvo y estuve en Rosario Central, un campeonato corto. En ese tiempo Garisto vuelve a Argentina y se va a Estudiantes. ¿Y qué pasa? Yo de Rosario Central me vengo, no tuve un buen campeonato, me costó mucho la readaptación, yo había perdido bastante tiempo por una lesión que me había recuperado y además me faltaba ritmo y me costaron esos meses. Entonces me vine y justo Luis me llama otra vez y me dice: Daniel, te necesitamos acá en Estudiantes. ¿Por qué? Porque quiere una gente que ya tenga cierta experiencia y te conozco bien, y bueno, y el equipo está con problemas de promedio desde ya hace un par de años que viene mal, tenemos este torneo para levantarlo, y bueno, me pareció buena la propuesta. Yo lo conocía muy bien a él, al profe Ortega, que ahora está con Simeone. Sí, claro. ¿De qué año hablamos, Daniel? ¿De qué año hablamos de Estudiantes? 93-94, Daniel. Eso fue principio, enero del 93. Ah, fue fue diciembre en realidad del 92, claro. Pero se dio en los primeros días del 93. Ahí se empezó a gestar la debacle de Estudiantes Deportiva. Te tocó una parte fea de Estudiantes, porque fue el descenso. Claro. No, Estudiantes venía muy mal, por eso te digo, porque eran 3 años, sí. Venía mal, pero yo te diría que Estudiantes sufrió una crisis institucional que es raro que suceda en Estudiantes. O sea, había problemas más bien a nivel dirigente, que no se ponían de acuerdo, y había comisiones que fueron yéndose gente, y de repente, ¿cómo se transmite eso? La otra vez también lo hablaba con otro medio de comunicación: ¿cómo se transmite cuando la cabeza no funciona bien de una empresa? Digamos, cómo se transmite a todo lo demás, cómo llega. Eso fue cayendo como en cascada, y bueno, no sé si nos hicieron en su momento buenas incorporaciones o qué pasó, pero sí, el equipo venía sufriendo mucho con resultados. Ahora espera, Daniel, espera, porque no quiero alejarme de Pillín en sí mismo. A vos te llama Luis Garisto y te dice: venía Estudiantes, y vos no tuviste ningún reparo, no se te ocurrió decir, porque vos en Gimnasia dejaste una muy buena imagen, y además la gente siempre fue muy afectuosa con vos, afectiva, se mostraba muy representada en tu esfuerzo, en tu característica como futbolista. Pero vos lo cual no es un reproche, al contrario, pero vos en ningún momento pensaste en decir no porque jugué en Gimnasia. Te voy a contestar de una manera, pero hay otra que es válida, y te voy a contestar de una manera que es también válida. La otra no. No te la es válida, pero no te la voy a decir porque muere conmigo. Cuando yo me muero voy de ganas de porque Gimnasia, la cuente, pero bueno, ya está. Cuando yo me voy de Gimnasia, fue en una situación donde yo le di todas las posibilidades habidas y por haber para que arreglemos contratos. No hubo caso, eran 2 mangos antes, antes eran 2 mangos. Sí. No es lo que era ahora. Ojalá estaríamos jugando siempre. Mirá, una vez charlé con Edgardo Bausa, que fuimos compañeros en Rosario Central, pobre Edgardo, que no anda bien de salud, pero en su momento fuimos compañeros, y me decía, él después fue técnico, y yo de Colón, entonces yo fui una vez a Santa Fe, estuve charlando con él y me decía: Daniel, nosotros jugamos en los años equivocados, tendríamos que estar jugando ahora. Sí, y me lo dijo hace como 20 años, estoy hablando de esto, 15 años. Claro. Bueno, eso viene a colación porque las épocas cambiaron mucho, y era fácil una renovación, pero bueno, uno lo piensa, era fácil. También los medios que tenían antes eran muy pocos, y por ahí no se pudo. ¿El presidente era Cacho del Mar? Era del Mar, creo. Era sí, Cacho. Creo que sí. Y bueno, y después con el tiempo, bueno, entendí que había que ser un profesional de verdad. Fui al Atlas, me ayudó eso, una experiencia internacional buena, y un mercado bastante bueno, para mejor que el argentino, te diría, en su momento, como él lo es ahora. Fíjate vos, ¿no? Sigue siendo un mercado válido si no vas a Europa. Bueno, y
y después pasé por Rosario Central, o sea, no es que pasé de un equipo a otro, sino que hubo como una evolución también en el pensamiento y en el profesionalismo, y en la edad también, y en lo que uno quiere hacer. Yo me casé acá en La Plata, con una chica de La Plata, mis hijos son platenses, entonces había muchas cosas que Esperá. tiraban. ¿Y para qué lado se te fueron? ¿Para el azul y blanco o para el rojo y blanco? El más grande hincha de River, el segundo hincha de Boca. Ah, bueno. Y la tercera, Sí. no te digo, Mirá, porque es de uno de acá, está bien. Y bueno, ¿Puede ir a la pero, cancha? Esperá, ¿puede ir a la pero- cancha el domingo? No, porque mira, mucho bolonqui. Recién estaba hablando con una gente acá en Citibel que me decía enojada por esto que estaban hablando ustedes. Claro, que no hay lugar. Le pidieron 7.000 puntos y no los tienen, y enojado, pero bueno, le digo, yo el estadio es una capacidad, y digo, Boca viene sufriendo esto, que también lo tocaron ustedes el tema, hace, no sé, 10 años que tiene este problema Boca, no es ahora, que no pueden ir todos los que quieren ir. Yo tengo amigos hinchas de Boca de Buenos Aires que, Sí, que no pueden ir a la cancha. bueno, no pueden ir a la cancha, no, imposible. Daniel. Porque o vas a todos los partidos, Sí, o no puedes ir. No, tal cual. Daniel, Sí, el clásico es un partido aparte, ya lo sabemos. Se debe vivir más o menos de la misma forma adentro, ¿no? El que jugó al fútbol, el hincha, siempre había, sobre todo en aquella década, había clásicos que los marcaban con pequeñas cuestiones extrafutbolísticas, el clásico del helicóptero, bueno, tantos que nos marcaron a todos. Yo Sí, te ni pregunto, vos que vestiste las dos camisetas, en la previa, esperando en la concentración con la ropa de Gimnasia, esperando en la concentración con la ropa de Estudiantes, ¿qué diferencias hay? ¿Qué ve uno del otro? ¿Qué ve Gimnasia de Estudiantes y qué ve Estudiantes de Gimnasia? Ves el gran rival a vencer. Cuando estás de un lado, ves el gran rival a vencer. Es lo que ve la gente también. Sin embargo, yo te voy a decir algo. No conozco familia platense que no tenga un hincha de uno y un hincha de otro. Quizá la familia directa no, pero tienen primos, Tenés tienen razón. tíos, tienen esto, y siempre hay uno que es el oveja negra de un lado o del otro, o te aparecen varios, ¿viste? En realidad, a lo que voy es que esta ciudad de La Plata tiene muchísima grieta, digamos, esta famosa palabra, entre estudiantes y Gimnasia, entre los hinchas, pero en realidad, Sí. después en la vida diaria, son todos compañeros, viven al lado de uno de otro. ¿Y vos cómo lo vivías de un lado no hay y barrios otro? triperos, no hay barrios pinchas. Acá en la famoso Citibel Pincha está lleno de triperos. Mirá. No sé, allá en La Plata lo mismo, con el mondongo, con lo que sea, lleno de pincha. Entonces, ya esas cosas que sí eran patrimonio de antes, de la cultura, de la forma de ser, de los lugares, esto creció de tal manera que, y también tiene que ver esto, mirá, con que los hinchas no pueden ir a la cancha, de tanta gente, tanta población, tanto que ya se mezcló todo. Ahora, la forma en que lo vivimos nosotros es una forma, como jugador profesional, es una forma bastante como un quiebre, si te va bien en el buen sentido y si te va mal en el otro sentido, porque el golpe, sobre todo no por los 3 puntos que son iguales que todo, es el golpe anímico, ¿viste? De perder un clásico o de ganarlo. Es un impulso gigante, o por ahí un golpe fuerte, más si sos joven y no tenés tanta experiencia. Vos jugaste, Yo noto que la Daniela. experiencia es muy valiosa, si los jugadores la saben capitalizar, puede ser determinante, ¿viste? Claro. En muchos aspectos, porque te marcan una regularidad a lo largo de un campeonato que a veces los chicos están formando su carácter y no lo logran. Refrescame lo siguiente. Vos jugaste aquel clásico en la cancha de Estudiantes con Don Luis como técnico, que Gimnasia ganó 2-0 con goles de los mellizos. Sí. Claro, ahí Sí, es sí, con lo lo que jugué. estás diciendo más o menos, ¿no? Porque marcó un ¿Cómo no me voy a acordar si me acuerdo del alambrado de uno que se parecía, viste, una sábana cuando la sacudís o un mantel? Sí, La gente estaba así, de ese lado, enojada con Castrilli, que era el árbitro. claro. Castrilli, que era el árbitro, creo que me echó a mí, echó a 2 Sí, jugadores a varios. y al final echó uno, pero era la época que Castrilli
lamentablemente empezó siendo un buen árbitro y terminó siendo, lo comió el personaje, Claro. viste, del sheriff. Claro. Porque cuando fue la primera época de Battioli fue muy buena, quería implantar justicia, terminar con esto de que los equipos grandes eran favorecidos, que era cierto, no, yo lo vivía eso, vos ibas a la cancha de Boca, sobre todo a la de Boca, Boca o River, y sobre todo Boca te decía, y los jueces de línea parecía que tenían uno atrás, viste, que le levantaba la mano cuando había que levantarla y se la bajaba. Entonces, así nos han hasta penales nos han cobrado en contra por jueces de línea, mira lo que te digo, que marcaron adentro del área y no eran, pero cosas así. Daniel, ¿viste? a ver, ¿No? sí. Y te decía que ese Castrilli, para terminarte, Sí. ya en su segunda época, cuando ya se consideró el personaje, le entró, porque empezaba a sacar las tarjetas de, no sé, 50 metros, 30 metros, ya donde había un tumulto venía con la roja Sí, blandiendo, viste, como si fuera el zorro, no sé, o el sheriff que le decía Era con el arma, tremendo, viste, va pum, tremendo. pum, para tirar un par de tiros y echar Sí, gente. sí. Él ya tenía que echar a alguien porque era su sello. Qué bárbaro. Bueno, yo estaba metido en el medio de todos los quilombos ahí luchando en el medio del campo y bueno, fue ahí que pero yo iba, mira, yo tenía una característica que iba fuerte a la pelota. Y eso los árbitros, sobre todo el arbitraje de la primera época, que era muy bueno en Argentina, muy bueno. El arbitraje en Argentina en general es bueno, o por lo menos lo fue bueno hasta hace muy poco, pero pasa que dirigir acá es muy difícil, nosotros somos más bichos, más actores, viste que lo que pasó, no sé, hay 10.000 anécdotas para contar, pero ustedes, no quiero seguirla, pero se dan cuenta que no es fácil dirigir acá, como en otros países donde son mucho más tranquilos, más obedientes, no simulan tanto, que simulan en todos lados, todos quieren sacar ventaja. Antes, pedir que le saquen amarilla a un rival era ser un vigilante, era encanarlo, porque estabas a un colega. Ahora lo normal es que te hace una falta y le pedís la amarilla al árbitro, el otro dice, sacá la amarilla a este porque castigarlo, porque eso era impensado antes. Tal cual. Y después, bueno, se van corriendo. Daniel, vos todo sabés el mundo que... quiere sacar ventaja Sí. de alguna manera. Y bueno, a veces, si te lo dejan, bueno, vale, ¿viste? Y sigue para adelante. A ver, para agradecerte, porque además esta era la idea y has cumplido con creces la idea que era convocarte para que nos hables un poco de cómo fue toda aquella etapa, tus 2 camisetas en la ciudad, ahora que contás que estás aquí en la ciudad de La Plata. Ayer Galvani nos hablaba del Pampa Gambier y nos decía, y nosotros teníamos al Pampa Gambier, era un monstruo. Y el Lechuga Maggiolo nos hablaba de lo mismo, de jugadores con los cuales convivió. Si te tengo que pedir el jugador que más te asombró, con el cual jugaste en aquellos tiempos, de Gimnasia y de Estudiantes, ¿quiénes te aparecen en primera escena? En Estudiantes hubo varios, porque yo agarré también la época del descenso-ascenso, entonces hubo esa gran camada de jugadores, no sé, por decirte, Rulo París, Carracedo, ¿te acuerdas de Carracedo? Qué jugador hizo un gol en la cancha platense. Rubén, en la mitad de la cancha. El Mago Capria. Claro. Rubén Capria, también el paraguayo González, jugadores que quizás no rindieron por el momento de presión que había, pero eran enormes jugadores, ¿viste? Bueno, había muchos. Después aparecían más abajo, ya estaban jugando en tercera, aparecía Palermo, la Brujita Verón. Bueno, Palermo ya había jugado algún partido de primera, la Brujita Verón, todo eso. Bueno, y después me olvido, porque fue una época muy rica de jugadores en Estudiantes, esas nuevas generaciones y algunos que ya estaban. Y después, en Gimnasia, hubo varios también que marcaron un rumbo. Por ejemplo, yo lo tenía a Cusenca al lado, y entre los dos era mirarnos y ya saber lo que teníamos que hacer en la mitad de la cancha. Claro. Ya sabíamos cómo manejar el medio, lo manejábamos al medio, a veces iba el ataque, a veces me iba yo. Después teníamos a Carrió, que era un jugador diferente. Estaba en una edad grande, pero no parecía, porque él estaba siempre bien ubicado. Tiraba bien los tiros libres, metía pases de asistencia. Fue importante.
Y las apariciones nuevas, pues Mauro Airé es un Airé, referente. Que estuvo en la importante. selección Sí, argentina Mirá vos, también. claro, Mauro Airé. fue muy importante Sí. para nosotros porque era el diferente de adelante, como decís, nomás al Pampa, que en paz descanse, un muchacho espectacular, buenísimo, sobre todo como así, Daniel, compañero, un déjame fenómeno, sí. déjame consultarte algo sobre las horas previas y los días previos. ¿Eras vos de hablar con los más pibes y decirle, che, ojo por dónde andan, dónde van, qué es lo que hacen? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque bueno, recién le mostré al Turco y a los chicos, en Rosario, los jugadores de Central se fueron a un centro estético a hacerse las manos. No. Y esas cosas, digo, en la previa de un clásico, yo no sé si en tu época también se hablaba sobre estas cuestiones. Mira, ahora hay muchas más redes sociales, mucha más exposición y también hay menos cabeza, me parece, menos sentido a veces de los riesgos que justamente están asociados a esa exposición. Todo eso le juega en contra al jugador cuando es el ejemplo que me das. Cosas así, evidentemente, cuando va todo bien, no va a haber problema. Te llega a ir mal, se van a acordar de todo. Claro. De todo, y va a ser quizá detonante de cosas peores, de insultos, porque la gente ahí ya en la cancha no piensa, es pasión, ¿viste? Olvídate que va a pensar. Digo porque pero Rosario es un... No, ese pibe tiene derecho porque ganó su plata y está pagando, no le regalan nada. ¿Qué va a pensar eso? La gente quiere que gane, que juegue bien, Claro. y tenés que por lo menos dar una imagen que esté acorde con lo que vive la gente. La gente está viviendo un momento especial. La de Rosario, yo jugué el clásico de Rosario. Claro, por eso te digo... Tremendo. a Yo eso jugué el clásico de Rosario, el clásico de Unión Colón, el clásico de acá, de Gimnasia Estudiantes, y el clásico de México era Atlas con las Chivas. Perdón, de Guadalajara. El de México era Atlas con las Chivas con el América. Uh-huh. Pero de Guadalajara, que tenía 10 millones de habitantes, pará. Teníamos el Estadio Jalisco, que eran 70.000 personas, el segundo estadio de México, y entonces, claro, tenías una responsabilidad, aunque ellos no eran tan fanáticos como nosotros. Ahora quizás sí, son bastante, pero nosotros en ese sentido somos a veces... Por eso no se eligieron la mejor hinchada del mundo. Tal cual. Daniel, ha sido realmente un gusto. Queríamos charlar con vos. Tenés esta particularidad de haber jugado con las dos camisetas y lo has explicado de manera sensacional. Te mandamos un abrazo. Gracias por el tiempo con Radio Capital y con todo este equipo. A ustedes muchas gracias y esperemos ver un lindo clásico, bien jugado, aunque va a ser, nadie quiere perder. Que sea un clásico que por lo menos no haya cosas que no lamentemos, sino que al contrario, sea una fiesta, sea más allá del resultado, sea una fiesta para el fútbol. Esperemos que sea así. Abrazo, Daniel, gracias por todo. Grande. Abrazo grande. Chau, Daniel Guadalupe Piguín, todos lo hacen inmediatamente, muy simple.